Ok, comenzamos entonces. En el nombre En del el nombre Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, nos ponemos hoy en este día en tu presencia. Gracias por un nuevo día, gracias por la salud. Gracias porque estamos aquí reunidos. Manda tu Santo Espíritu para que derrame en nosotros su santa sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Conversando con Jesús. Mi Jesús, en ti deposito toda mi confianza. Tú sabes todo, Padre y Señor del universo. Eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico andar, al muerto vivir, al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas. Bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. bien, muchas gracias a los que han hecho la oración para poder comenzar hoy. Hoy vamos a iniciar, vamos a poder iniciar con en los libros históricos. Vamos a empezar con los libros históricos. Para eso vamos a estar utilizando a Ivo Stornolio. Ivo Stornolio es este libro pequeño que tenemos aquí, un manual. Este manual de Ivo Stornolio, ¿ok? Estas copias de aquí, Juan Pablo, por favor. ¿Conoces de ahí? Ivo Stornolio, Euclides Martins. Ese es uno de los libros que vamos a estar utilizando. Por lo tanto, de Ivo Stornolio. También, luego vamos a estar utilizando para esta clase también a Miranda. Miguel Miranda, José Miguel Miranda, es otro material un poco más técnico que Ivo Stornolio. Me gusta más Ivo Stornolio, lo vamos a estar utilizando más, pero Miranda también tiene una buena perspectiva de los libros históricos. Es un libro bastante reciente, es de la editorial San Pablo, igual que lo es Conozca la Biblia de Ivo Stornolio. Así que aquellos que interesen estos libros, pues yo creo que en su bibliografía lo tienen, lo pueden buscar. También vamos a ver, ya esto es para los profetas, libros proféticos, estos tres, ¿ok? Esto más adelante, vamos a ponerlo así para que haya espacio y tengamos eso. ¿Ok? Perfecto. También vamos a repartir los que tienen la Biblia de formadores tendrán esta hojita. Esta hojita es la introducción que tiene la Biblia de formadores de los libros proféticos y sobre todo de Josué. Por lo tanto, me pareció interesante y por eso la vamos a utilizar. Los que tienen la Biblia de formadores, pues ya la tienen con ustedes la copia. Si las quieren tener, pues no hay problema. ¿Ok? Bien, vamos entonces a adentrarnos en lo que son los libros históricos. Vamos a utilizar a Ivo Stornolio para comenzar nuestra clase de hoy. ¿Ok? Libros históricos. Ok, los libros históricos, conocidos también como profetas anteriores, como libros de los profetas
también se le conoce de esa forma. Libros históricos o profetas anteriores. Vamos a ver, para ubicarnos donde estamos, ¿no? Apenas hemos terminado de estudiar qué cosa, qué estudiamos nosotros que hemos concluido. El Pentateuco, ¿no? El Pentateuco. También conocido como la Torá o la ley. El libro de la ley, ¿ok? Miguel Ángel, ¿cuántos libros tiene el Pentateuco? 5, ¿ok? 5. ¿Y cuáles son esos 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Silvia, otra palabra para Génesis. Silvia. Otra palabra para el Génesis. Silvia. ¿Ah? La Berish. ¿No? Ok, otra palabra para libro. Y es el libro de los... Vamos a ver. Vamos a ver. Miriam, una letra. ¿No? Vamos a ver. Juan Pablo, una letra. ¿De qué quiere que leamos? ¿Qué es lo que va a buscar la palabra? ¿Ah? ¿Qué palabra es la que estamos buscando? El libro del Génesis es el libro de... Una letra, Juan Pablo. P. ¿No? Vamos a ver. Una letra. La E. ¿La qué? E. La E. ¿Nada más uno? Vamos a ver. Una letra. Vamos por orden. Vamos a ver. La N. Te faltó otra E. Sí, son los genealogía. Lo voy a colgar. Vamos a ver. Miguel, una letra. La C. La palabra es comienzo. Comienzo, exactamente. El libro de los comienzos, de los orígenes, es el libro del Génesis, ¿ok? Y decíamos que era de los comienzos, de los orígenes, ¿por qué? ¿Por qué, Olivia? Porque es cuando Adán y la ¿Cuáles dos comienzos, Olivia? ¿Cuáles dos? la humanidad Ajá. y Formación del pueblo. El pueblo de Dios, Israel. ¿Cómo comienza la humanidad y cómo comienza el pueblo de Israel? ¿Estamos claros? ¿Ok? Luego de eso estudiamos el libro del Éxodo. Y otra palabra para el libro del Éxodo, ¿cuál es? Mateo. Comienza con L. Cuando hablemos del Éxodo siempre tenemos que hablar de ver eso. Rápido tiene que llegar a nuestra mente. ¿Cuál es? Lamentación. Ay, Jesús, no. Liberación. 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 El libro que nos habla de la liberación. ¿No? El libro de la liberación. Cuando hablamos de Levítico. Nahum. ¿Qué hablamos? El libro del Levítico. Reglas.
Antes de eso, ¿cuál es la característica del libro de Levítico? ¿Ah? Santidad. La santidad. ¿Qué dice Levítico 19, 1 y 2? Sean santos porque yo soy santo. Muy bien. Sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. ¿Ok? Sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. Vamos a ver. Verónica. ¿Cuántos capítulos hay en el Levítico sobre la lepra? 2. ¿Sabes cuáles son? Muy bien, muy bien. Explícame, Rosa, la diferencia entre un holocausto y los demás sacrificios. El que llevan el cordero y le ponen las manos encima. No. Es la diferencia entre un holocausto y los demás sacrificios, sea de comunión, de expiación, de lo que sea. Vamos a ver, ahorita, vamos a ver. Silvia, que tiene la mano alzada. Se quema todo el cordero, bueno, el cabrito, lo que sea. La ofrenda es consumida en su totalidad para Dios. ¿Ok? Y ahí hablábamos también de cuando sabían que expiar los pecados. Y ahí entonces hay algo muy característico de cómo es que se hace. Lo hablamos en Levítico. Cómo era que cuando había que perdonar los pecados, ¿qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote o el levita? Miriam. Iba con el sacerdote. Ajá. Iba con el sacerdote, le ponía las manos, Antes de eso, confesarle los pecados. ¿a quién? A Aarón. Aarón. Muy bien. ¿Y luego qué hacía Aarón? Le ponía las manos al cabro ¿Para qué le imponía las manos? para que según soltaba sus pecados, le transmitiera sus pecados. Ok, transmitiera sus pecados. ¿Y qué hacían con el pobre animal? Lo dejaban en el desierto. ¿Quién lo llevaba? ¿Ah? El ayudante. El asistente. El asistente lo llevaba ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Y qué le hacían al cabro o al animal? Le daban una patada. Eso, para allá, para vete para adentro. ¿No? Y lo echaban a la suerte. ¿Y qué hacía al regresar? Se quitaba ahí la ropa porque pensaban que estaba como... Al rito de purificación. Muy bien. ¿Estamos claros? Estamos claros de eso. Muy bien. Luego de eso pasamos al libro de Números. Números, vamos a ver. Sam. Otra palabra para el libro de Números. Hay dos palabras que son características de Números. Una de ellas, dime. Es el libro de los... Samum. De los censos. Ese es uno. Otra más. Vamos a ver, Silvia. Las murmuraciones. Murmuraciones. Las murmuraciones. Leticia. ¿Qué pasó en el libro de los números? Otra cosa que pasó importante en el libro de los números. Que te recuerdes. ¿Qué hizo Moisés? ¿Mandó a quién? ¿A quién mandó y a dónde? A espiar. ¿La expedición para qué? Para ver la tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando fueron a ver Caleb y toda esa gente fue a ver la tierra prometida? Vinieron exagerando. Exagerando, no, vinieron exagerando, vinieron así. ¿Cómo que vinieron? Asustados. Así. ¿Cómo vinieron? Asustados. No vinieron asustados. Bueno, vinieron asustados, pero vinieron ¿cómo? Carizbajos. Dice. Desmoralizados. Ah, bien, te lo voy a aceptar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Leticia? Porque ellos pensaron que iba a ser fácil, pero cuando vieron que había ya personas allí La tierra habitada había gente. Había gente. Y segundo, ¿qué cosa además que había gente? Estaba habitada. ¿Qué otra cosa pasaba en la tierra prometida?
Leticia, vamos a dejar a Leticia. La gente era muy mala. Bueno, ya estamos haciendo juicio moral, pero bueno. No necesariamente, pero bueno, ¿qué eran como? Como el padre David. Gigante. Alto, gigante. No, Pero sí sería verdad o estaban exagerando. bueno, era parte de lo que ellos veían. Decían que había eso, ¿no? Además de eso, ¿qué pasaba con las estructuras? ¿Eran qué? ¿Tenían qué? Paredes. Murallas altísimas. ¿Y qué pasó ahí? Ellos llegaron, ¿cómo llegaron ellos? Desanimados Ajá, ¿y fueron a quejarse a dónde? con Moisés. ¿Y cuál era la queja típica del pueblo de Israel? ¿Cómo era la queja típica? Dime una queja típica, una murmuración típica. Que Miguel, Debimos de habernos quedado en Egipto mejor. ¿por qué estamos aquí? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Allí las cosas estaban buenas, aunque estábamos esclavos, pero eran mejor. Nos ha traído aquí ¿para qué? Para morir, para que nos asesinen, para que nos maten. No, terrible, bendito Dios. En el libro de Números pasó que hay dos personajes que se quejaron ¿contra quién? Vamos a ver, Juan Pablo. Aarón y Miriam contra Moisés, ¿Por qué? porque había agarrado por segunda esposa una Cusita, muy bien. Muy bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó entonces a Irma? Irma, ¿qué le pasó a Miriam? Por estar murmurando, moviendo la que no tiene hueso. ¿Qué le pasó a Miriam? ¿O le dio la lepra? Lepra. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, terminamos con el libro de las Lamentaciones, el libro de Números, de las Lamentaciones y de los censos. ¿Cuántos censos vemos ahí? dos al inicio y al comienzo. Muy bien, dos. Y entramos al libro del Deuteronomio. Luis, ¿qué es el libro del Deuteronomio? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio, Luis? La ley. Ley. Segunda ley. Nomos. Deutero es 2, nomos ley. El libro de la segunda ley. ¿Y por qué decimos que era el libro de la segunda ley? ¿Cuál es el objetivo del libro del Deuteronomio, Luis? Moisés, ¿qué quiere hacer con ese libro? Está despidiéndose. Goodbye, goodbye. Nos vamos a ver. Van a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué más? ¿Le está dando qué? Las leyes. Las leyes. Miguel, vamos a ver. Las normas, los preceptos y los mandamientos. Y los mandamientos. Y lo que tienen que hacer al momento de llegar. ¿A dónde? A la tierra prometida. Vamos a ver. Dígame, Mateo. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso, Mateo? Escucha Israel. Shema Israel, escucha Israel. Porque el Señor tu Dios es nuestro Dios, nuestro Señor es solo uno. Es uno, muy bien, es uno. ¿Y qué dice el libro del Deuteronomio 6, Silvia? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer que nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Dime qué hay que hacer. Hay que amarás al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ajá, ¿y qué más? Y que habrá que enseñarles a los hijos. Ajá. A los hijos de los hijos. Muy bien, ¿y colocarlo dónde? En las puertas, en las jambas y en la frente. Muy bien. Ok. ¿Qué significa la palabra Shema?
Escucha, ¿ok? Muy bien. Nahum, Deuteronomio 30:15. ¿Qué dice Deuteronomio 30:15, hermano? Ese es muy fácil. Te doy a escoger. Si sigues mis mandamientos, mis preceptos y mis normas, tú vas a tener vida eterna, vas a tener mil generaciones, van a ser benditas. Así decirte por el otro lado, va a haber la muerte, no vas a permanecer en la tierra. En la tierra prometida. Muy bien, en la tierra prometida. Muy bien. Por lo tanto, te doy a escoger entre la vida y la muerte. Ok, muy bien. Y ahí nos entramos, ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y vamos entonces a ver qué son los libros históricos. Vamos a buscar el libro de Ivo Stornolio. Vamos a buscar todos Ivo Stornolio. En la página 34 de Ivo Stornolio tiene una buena introducción sobre qué son los libros históricos. Silvia, ¿puedes comenzar la lectura? ¿Qué son los libros históricos? Los libros históricos ocupan la mayor parte del Antiguo Testamento. En ellos encontramos la historia del pueblo de Dios desde la entrada en la tierra prometida hasta casi la época de Cristo. Ok, entendamos eso. Entendemos Jesucristo, ¿verdad? Desde Jesús, casi hasta aquí. La entrada a la tierra prometida. Todo este tiempo, estos libros van a estar repartidos históricamente. ¿Ok? Históricamente van a estar repartidos hasta casi llegar aquí. Hasta aquí, hasta donde está Jesús. O sea, que los libros que vamos a escuchar, que vamos a ver, que vamos a conocer hoy, tienen todo este tiempo. Desde la tierra, esto es entrada a la tierra prometida, hasta el evento Jesús de Nazaret. Sigue, por favor. Es interesante notar que en ellos no encontramos solo una crónica de los hechos, sino una interpretación de los acontecimientos. Subrayen eso, por favor. No son crónicas. No. Sino son, ¿qué dice Silvia? Son una interpretación. ¿Cómo esa interpretación es? De los acontecimientos a partir de la fe. A partir de la fe. A partir de la fe. Por lo tanto, si eso es cierto, les pregunto a ustedes, nosotros tenemos que buscar datos históricos, cronológicos en esos libros. No. Pueden errar en fechas, en tiempo, en lugar. ¿Qué es lo que no va a tener error? No va a quitarnos a nosotros nada. Es la interpretación que tiene de los acontecimientos a partir de la fe. Por lo tanto, cuando algo pasa, cuando algo sucede, lo que vamos a ver en estos libros históricos o proféticos anteriores, vamos a encontrar una interpretación como el pueblo, como el autor lo pudo descubrir, pudo verlo, de acuerdo a qué, a la fe que tiene este pueblo. ¿Cómo puede suceder algo en términos a la fe? Por ejemplo, cuando pasa algo, lo vemos nosotros, nos ha pasado, ¿no? Cuando algo sucede en nuestra familia, ¿no? Una enfermedad o una muerte inesperada, ¿no? Uno puede verlo de diferentes formas. Uno lo puede ver desde, cronológicamente, históricamente. O uno puede decir, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que significa esto en mi vida? Y verlo entonces, hacer una interpretación del acontecimiento a partir de mi vivencia de fe. ¿Cómo es que yo lo estoy viviendo? Y eso lo vamos a encontrar en estos libros.
Sigue. Es una historia vista por dentro que muestra las relaciones entre Dios y los hombres a través de los acontecimientos. Historia vista por dentro. O sea, que no es algo que yo me siento y lo empiezo a relatar. O sea, no es una tercera persona que está diciendo, esto pasó y esto pasó. Sino es una historia vista desde una persona que está moviendo la olla y que está, ¿qué?, viendo lo que está pasando. Por eso es interesante los libros históricos. ¿Por qué? Porque, o sea, el personaje que está escribiendo, si se siente alegre, si se siente triste, tiene un valor, porque es él que lo está viviendo. No es que yo digo, y se sintió feliz al ver pasar, no. Porque es una visión desde una tercera persona. Pero en este caso, estos autores tienen consigo algo muy particular. Ellos están inmersos, están dentro de esa historia. Ellos están viéndolo, están sufriéndolo. Incluso cuando el exilio pasa. Cuando entran a la tierra prometida. Las conquistas que se tienen. Los gozos de la conquista. Las derrotas que se tienen. Todo eso es parte desde esa historia vista desde por dentro. Desde por dentro. Ok, entonces, ¿qué es entonces? Si eso es así y entendemos eso, por lo tanto, tenemos que decir varias cosas de esos libros. Vamos a ver. Si yo le pregunto, si ustedes, vamos a preguntarle, a ver, Leticia, ¿cómo estás, Leticia? ¿Todo bien? Leticia. Vamos a ver. Si yo te preguntase, yo llego a la parroquia, ¿no? Yo no soy sacerdote, llego allí a la parroquia y me llego allí donde digo, ay, yo quiero coger un curso bíblico y van a dar un curso de libros históricos y yo no sé qué es eso. Y yo voy donde ti que eres, has hecho ILP y estás ahí, ¿verdad? Como líder parroquial y estás allí y tienes un letrero que dice, soy graduada de ILP. Hablo español. Ajá. Entonces, llego allí y le digo, Leticia, ¿qué es eso de los libros históricos? ¿Qué tú me vas a decir? Que es una combinación de hechos y la interpretación de las personas que lo vivieron, la interpretación personal de las personas que lo vivieron. ¿De qué? ¿Va a hablar sobre la conquista? Desde la tierra prometida a donde Jesús. ¿De quién? ¿De los aztecas? No. Pues es que yo no, ¿de acuerdo que yo? De Dios, los israelitas. Ah, del pueblo de Dios. O sea, lo que tú me estás diciendo es que si yo voy al curso de historia, libros históricos, yo voy a conocer a ¿qué cosa? El pueblo de Israel, desde que entró a la tierra prometida hasta Jesús. Más o menos hasta Jesús. O sea, que ahí voy a ver todos los datos, las fechas, las historias, todas las historias. ¿Eso que voy a ver ahí? Parte de lo que vas a ver. Pero no fechas. La otra parte va a ser las experiencias de las personas. Las experiencias de los acontecimientos. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué otra cosa más yo voy a conocer en esos libros? La alianza que tuvo Dios con Moisés. Alianza, eso es más eso es Pentateuco. También sobre profetas y otras personas importantes. La relación de Dios con un pueblo, eso lo voy a ver en ese libro. Cómo es la relación de ese Dios. Y es una historia, esa historia es vista desde qué forma? Desde por dentro. Es personal. Es una historia muy personal. Muy personal. ¿Ok? Recordemos que no es una crónicas. Eso es bien importante que tú se lo digas a la persona. No es crónicas. No vas a encontrarte fechas, datos específicos que van a coincidir entre los libros. Porque no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Cuál es el objetivo? La reflexión personal de los personajes. Ajá, en relación a su fe y él Y su relación con Dios.
con Dios y el acontecimiento que sucede, lo que pasa. ¿Ok? Bien, pues entonces, a mí me encanta cómo Ivo Stornolio divide estos libros. Los va a dividir de estas tres formas, en tres grupos, en tres grandes grupos. Mírenlos aquí. Son, el primer grupo, ¿lo estamos ahí todos? Sí. Grupo 1, A, grupo B y grupo C. El grupo A está compuesto ¿por quién? Por Josué, jueces, Segunda de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. primera y segunda de Reyes. Fácil para que se la aprendan. J al cuadrado, que es Josué. ¿Y quién? Jueces. Primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Por lo menos la 1 y la 2, 1 y 2, ya sabemos, Samuel y Reyes. Es una clave para que se la puedan aprender. ¿Ok? Luego, tenemos esos libros de aquí, esta primera parte. Mire lo que dice ahí. Dice, estos libros demuestran que la historia de Israel depende de la actitud que el pueblo toma en la alianza con Dios. Si es fiel a ella, Dios le concede la bendición que se manifiesta en el don de la tierra y en la prosperidad. Si el pueblo es infiel, atrae para sí mismo la maldición que concretiza con el fracaso y pérdida de la tierra prometida. En otras palabras, estos libros va a hablar de una palabra que yo les mencioné ya a ustedes, que es el de la retribución. Esa palabra, la retribución. ¿Y qué es la retribución? Eso que hemos visto en eso, que está aquí. Si la persona es fiel a Dios, ¿recibe qué? Bendición. Si no es fiel, ¿qué recibe? Muerte, maldición. Deuteronomio 30:15. ¿Ok? Por lo tanto, jueces, tanto Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, va a hablar sobre qué. La historia de Israel va a puntualizar eso, diciéndole, si ustedes son fieles, entonces fiel es igual a B, ¿no? Infidelidad es igual a ¿qué? A M. Muerte, maldición. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Cuáles son esos? Jueces, a Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Todos esos libros van a hablar sobre eso. El tema de la retribución. ¿Qué es la retribución? Miguel Ángel. José Miguel. No. Retribución es como la manera de que nos puede compensar por ser fiel, digamos, por ejemplo, y con lo contrario, ser infiel, podemos llegar a la muerte. Muy bien, sí, exacto, muy bien eso, ¿ok? El segundo grupo es el siguiente que está ahí, ¿no? Primera y segunda de Crónica, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y primera y segunda de Macabeos. Ahí están. ¿La tienen ahí? ¿No la tienen? La tienen ahí, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Estos libros procuran dar normas básicas para la sobrevivencia y la organización del pueblo de Dios después del exilio de Babilonia. Esdras y Nehemías, sobre todo, Esdras y Nehemías, ellos dos van a tratar, y vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque dentro de esta línea, Esdras y Nehemías van a tratar de organizar al pueblo.
Y sobre todo en el exilio. ¿Para qué? Para que ellos puedan sobrevivir. Porque la mayoría de estos libros se escribieron estando el pueblo ¿dónde? En el exilio. Cuando el pueblo fue ¿qué? Fue sacado de la tierra prometida porque no cumplieron con la retribución. Por lo tanto, para eso, ¿qué se hace? Esdras y Nehemías, escuchen bien, Esdras y Nehemías tratan de dar normas y organización. ¿Y qué es lo que hacen? Establecen las crónicas. Y las crónicas no son otra cosa que un recontar la historia de salvación para que el pueblo que está en el exilio pueda sobrevivir. Se lo voy a explicar más clarito ahora. Déjame terminar ahora con Macabeo para que lo puedan entender. ¿Ok? ¿Y qué entonces lo que hacen? Los libros de los Macabeos van a mostrar la resistencia. La resistencia contra los extranjeros. La resistencia de los extranjeros. Les voy a explicar. Miren, bien interesante. Vamos a encontrar los sacerdotes, tanto Esdras como Nehemías, que, no, les voy a ubicar así mejor. Mírenlo desde este punto de vista. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Tierra prometida. ¿Estamos claros? Hasta ahí estamos bien. Cuando entra a la tierra prometida, algunos le fueron fieles al Señor, otros no le fueron fieles. Fueron infieles. ¿Ok? Por lo tanto, los que no fueron, los que por la infidelidad, el tema de la retribución llevó al pueblo al exilio. ¿Ok? El primer pueblo que se va al exilio es el del norte. Es del norte. Luego el del sur. No. Pero el del norte se va al exilio. Completamente. Luego el del sur. Estando en el exilio, surgen ¿quién? Esdras y Nehemías. ¿Cuál es el objetivo de Esdras y Nehemías? Que estando aquí en el exilio, el pueblo no se pierda del todo. Que el pueblo pueda sobrevivir. Que el pueblo pueda recordar. Y para eso establecen primera y segunda de Crónica. ¿Qué es lo que hace primera y segunda de Crónica? Es recordar las raíces. De dónde tú vienes. Es recontar las crónicas. Recontar la historia de la salvación. Algo que ya se había dicho, pero lo vuelven a recontar. Y por lo tanto, para recontar esto, ¿qué tienen que recontar? ¿Qué hay que recontar? Si en las crónicas que van a ver. ¿Parte de qué libros? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Génesis, el Pentateuco. Por lo tanto, Crónicas va a ser como recordar al pueblo de Israel lo que ha vivido el pueblo a lo largo de la historia y cómo Dios con brazo fuerte y extendido pudo salvarle y liberarle y custodiarle. Eso va a ser Crónica. ¿Ok? Ahora, también a eso nos encontramos con estos libros, primera y segunda Macabeo. O sea, yo te cuento la historia, las crónicas, pero hay un grupo de personas que son los Macabeos que se montan en sí y dicen, vamos a luchar contra aquellos extranjeros que quieren quitarnos lo que somos. Y para eso surgen los Macabeos. Los Macabeos no es nada más y nada menos que aquel grupo de resistencia. Y van a estar, cuando uno lee los libros de Macabeo, uno va a encontrarse con este tipo de personajes que lo que quieren es que se conserve su identidad religiosa. Y van luchando contra los extranjeros. Dudas, preguntas hasta aquí.
Los extranjeros, ¿a quién se referían? Cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué pasa? Características de la tierra prometida, Silvia, que tú las dijiste ya, y creo que Leticia también. ¿Qué pasó en la tierra prometida cuando ellos fueron a explorar? Lo que encontraron es que ya había gente ahí. ¿Quiénes eran? Conquistarla. ¿Eran los que estaban en la tierra prometida? ¿Eran del pueblo de Israel? No. ¿Eran qué? Extranjeros. Por lo tanto, eran politeístas, creían en muchos dioses. El extranjero, las leyes tanto del Deuteronomio era que no podían juntarse con la chusma. Bueno, la chusma, ¿verdad? Para que lo entiendan, ¿no? Pero era con ellos. ¿Por qué si se juntaban con los extranjeros? ¿Qué pasaba, Ramón? Estaban escogiendo como la muerte, la maldición, pues para ellos. ¿Sí? Eran infieles. Porque iban a hacer cosas que estaban prohibidas. ¿En dónde? ¿Dónde estaba prohibido eso? En la Torá. En la Torá. Yo quiero que esto esté claro, señores. Yo no paso de aquí si ustedes no tienen esto claro. Porque no van a entenderlo. ¿Está claro? Por lo tanto, en el segundo grupo de los profetas anteriores o libros históricos, nos encontramos con Primera y Segunda de Crónica, con Esdras y Nehemías, Primera y Segunda de Macabeo. ¿Qué hizo Esdras y Nehemías? ¿Qué hizo? Establecieron las leyes como las crónicas. Ajá, pero antes, ¿qué hizo Esdras y Nehemías? Una palabra que tiene que estar, cuando ustedes vean a Esdras y Nehemías, tienen que tener esa palabra. Le recordaron. Antes de eso. O organizar al pueblo. ¿Para qué iban a organizar Esdras y Nehemías al pueblo? ¿Por qué? Para que no se perdieran. Para que pudieran sobrevivir, ¿qué cosa? El exilio. El exilio. Olivia, ¿qué hizo Esdras y Nehemías? Volvieron a contar las... Antes de volver a organizar, ¿qué hicieron ellos? Organizar. Al pueblo ¿Para qué? ¿Para qué, Leticia? Para que no se perdiera completamente durante el exilio. Rosa, ¿qué hizo Esdras y Nehemías? Pues Organizar. Palabra clave. No se inventen otra cosa. Es organizar. Y que pudieran organizarse para que pudieran sobrevivir. Porque ¿saben lo que significaba el exilio? Tal vez esto usted no... Tal vez por eso se le hace un poco difícil. Pero el exilio, ¿qué era el exilio? ¿Qué es el exilio? ¿Alguien sabe lo que es el exilio? ¿Iban al desierto otra vez? No. Eso es el desierto. ¿Ah? Un pueblo en crisis. Como un abandono, ¿no? El exilio, por eso tal vez no están ahí. El exilio, lo que significa el exilio es como retirarte de donde tú estás y llevarte a otro lugar. Pero ¿qué sucede? Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, muchos de ellos se dispersaron. Y esos son los que entraron en la infidelidad, se fueron con otros, se casaron con otros de la misma, los cananeos, hicieron miles de cosas ahí, se olvidaron de la Torá y bueno, hicieron y deshicieron. Otros permanecieron fieles y organizados y tenían unos jueces. ¿Recuerdan los jueces? Fueron establecidos. Yo creo que lo que hace falta es decir que en el pasado se organizan las tribus y ahí es cuando se dispersan. Cada una agarra su bandera y se hace, les da una formación. Entonces, cuando ya están formados, así es como entran a la tierra prometida. Y es cuando se da esa dispersión, porque ya cada uno estaba como con su líder, con su colonia. Entonces, todos vienen en un grupo grande, pero individual, con su propio... Sí, pero eso está bien. Pero aquí el problema no es ese. Lo que yo estoy tratando de que puedan entender qué significa el exilio. El exilio es quitar las cabezas que dirigen, porque no es que el pueblo entero se va al exilio.
Quienes se van para el exilio son las cabezas, los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes al irse, cuando tú quitas cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta. Por lo tanto, el exilio significa sacar los líderes. ¿Para qué? Para que se queden solamente el pueblo sin orientación y sean de fácil manipulación. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace el exilio? El exilio lo hacen los reyes, los reyes de los paganos, que tienen el poder, que algunos de ellos son derrotados cuando están en el proceso de la retribución, de la fidelidad. Pero cuando ya Dios abandona este pueblo, porque es un pueblo de dura cerviz, cuando el pueblo entra y abandona a Dios, pues ¿qué sucede? El destino de ellos, ¿cuál es? La muerte. ¿Y qué dice Deuteronomio 30:15, Namu? De que si escogemos el camino malo vamos a morir, vamos a tener... ¿Y qué va a pasar con la tierra prometida? ¿Tú vas a permanecer en la tierra? No vas a permanecer. Por lo tanto, ¿entras a dónde? Al exilio. ¿Ok? Entonces, entrando al exilio, nos encontramos con estos sacerdotes, sobre todo Esdras y con Nehemías, que van a hacer ¿qué cosa? Organizar para que el pueblo no pueda sobrevivir el tiempo del exilio. ¿Cuánto dura el tiempo del exilio? Muchísimo. Muchísimo. Y en ese momento, entonces, ahora sí, ¿qué hace Esdras y Nehemías para poder organizar y darle sobrevivencia al pueblo? Hacen los recuentos de las crónicas. ¿Y qué va a hacer las crónicas? La recapitulación de todo lo que fue el Pentateuco. Todo lo que es la historia de salvación y la intervención de Dios. Y simultáneamente a esto surge otro grupo. Y estos son los macabeos. ¿Y qué hacen los macabeos, Miguel? Son los que quieren mantener su identidad. Ajá. Por lo tanto van a luchar, son luchadores, son guerreros. ¿Que van a luchar contra quién? Contra los extranjeros. Contra los extranjeros, ¿no? Y esos son aquellos que están luchando para mantener su identidad, que no pierda el grupo, este grupo pierda esta identidad. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Miguel, ¿está claro atrás? ¿Qué le pasó a las cabezas? Las cabezas iban al exilio, muchos de ellos morían allá, otros estaban simplemente perdidos y luego regresaban con el grupo, pero regresaban desmoralizados. ¿Y cómo regresaban? Con una palabra que ustedes aprendieron. ¿Cuál es esa palabra? ¿La recuerdan? ¿Esa la aprendieron ustedes? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una letra, Miguel. Ay, bendito. Una letra. Una letra. L. Ya dijeron un vocal. Alianza. Leticia. Características de Anahuín, Olivia. Pobreza, desolación, humillación. Por lo tanto, los que se iban al exilio eran los Anahuín. Así se convertían, llegaban a ser ¿qué? Anahuín. Anahuín, ustedes saben, les dije, ¿no? Hay 4 tipos de pobreza en el Antiguo Testamento. El Ebión, el Dal, el Ras y el Anahuín. Son los 4 pobres que encontramos. Viudas, huérfanos, extranjeros y los Anahuín.
¿Ok? Entonces Esdras y Nehemías y Macabeos, esos se convirtieron en Todos los que fueron al exilio vivían la pobreza, la decepción y la humillación. Todos los que iban al exilio. Todos los que iban al exilio tenían que vivir esa experiencia. Se convertían en Anahuim. Decepción, humillación y pobreza. Esas son las experiencias. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Miguel. Entonces, exilio es cuando los, ¿cómo se llama? Los líderes de las tribus los hacían matar o los hacían, dejaban las tribus. Los sacaban, los mandaban, los deportaban. Ok, los quitaban y el pueblo se quedaba sin líder y hacían lo que querían por no tener un liderazgo. Claro. No tenían dirección. Al no tener dirección, pues claro, el pueblo tenía que hacer. Si tú no tenías un juez, no tenías un sacerdote, no tenías quien celebrara el culto, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo? Pues se unía a qué. ¿Ah? También quien infundía justicia dentro del grupo, porque si no hacían lo que querían, se metían con las mujeres, que no había quien Claro. fuera la autoridad ahí. Al quedarse ellos, al exiliar los grandes líderes, el pueblo podía unirse ante los dioses paganos, unirse con los que no tenían que hacer, no cumplir la Torá, porque no tenían responsabilidad moral. No la había. ¿Ok? Por lo tanto, el exilio, Esdras y Nehemías, entonces hacen este recuento, Macabeos hace este otro recuento. ¿Qué quiere decir la R y la E? Ahí me perdí. El primer Macabeo, resistencia contra los extranjeros. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. El tercer grupo es bien interesante, porque ahí tenemos tanto a Ruth, y tenemos a Tobías. Y tenemos este otro grupo, a Esther y a Judith. Judith con Esther. Ok. Y fíjense qué interesante. Este grupo está dividido en pares, en 2 y 2. ¿Cuáles son ellos? Más que historia propiamente dicha, estos libros se presentan como modelos de vivencia de la fe. Situaciones difíciles, sea de la vida personal. Esta es personal. Personal. Y esta otra nacional. Nacional. Por lo tanto, ¿cómo se puede, qué modelos hay para poder vivir la fe de forma personal? Vamos a encontrar a Ruth y a Tobías. ¿Cómo se puede vivir la fe? ¿Cómo se puede vivir en el exilio de forma, y vamos a ver ese modelo personal? Pero Judith y Esther nos van a decir cómo se puede vivir en el exilio después de haber sido Anahuim, pero desde nacional, como pueblo, como el pueblo. ¿Ok? Por lo tanto, más que son libros como se presentan como modelos de forma personal y forma nacional. Y eso es otra forma de ver. Y tan sencillo como eso, son los libros históricos. Sencillo. Muy sencillo, ¿verdad que sí? No, cuando uno los entiende son muy fáciles, créanmelo. Son muy fáciles cuando uno los entiende. Y yo estoy seguro que para muchos de ustedes es la primera vez que ustedes hacen estos libros. Ya yo les dije al principio de la clase, ¿no? Del Antiguo Testamento solamente nosotros desconocemos un 80%. Si tú vas 365 días todos los días a misa por 3 años, tú lees solamente un 20% y desconoces por lo tanto un 80%. Por lo tanto, muchos de estos libros históricos ni se leen. Aunque hay algunos capítulos que se leen, pero muy poco. ¿Ok? ¿Por qué no lo lee, Pablo? Porque litúrgicamente pues no se comprenden. No se comprenden en términos de la liturgia como tal, por los ciclos litúrgicos.
y porque hay muchos católicos que no van a escuela bíblica. Es otro problema. Padre, y como para entendernos mejor, ¿qué tengo que hacer? Primero comprender esto que estamos hablando. Porque si tú conoces esta introducción que yo estoy dando de los libros históricos, tú vas a poder entonces leer, ahora sí tú puedes leer. Porque tú vas a leerlos de la forma en que yo te estoy diciendo. Esta forma, estas tres. Tú vas a leerte el primer bloque. ¿Y cuál es el primer bloque? Vamos a ver. El primer bloque. Ven aquí. ¿Quién quiere hacerlo? Mateo, venga acá. Está muy fácil porque está ahí en la pizarra. Así que venga acá, Mateo. Vamos a ver. Ok. El primer grupo, escuchen esto porque le voy a quitar todo esto para que no se confunda. Ok, vamos a ver. Si yo llego a tu parroquia, ¿de qué parroquia tú eres, Mateo? San Procopio, ok, yo llego a San Procopio y te digo, ¿sabes qué yo quiero hacer? O llego allá y te digo, ¿sabes? Me gustaría que ustedes prepararan un curso bíblico sobre los libros históricos. Pues tú vas a buscar los apuntes que de la clase de ILP, ¿no? Y vas a decir, pues mira, los libros históricos se dividen en tres grandes grupos. ¿Ok? El primer grupo tenemos esto, segundo grupo este y grupo tercero. Atención que después les voy a preguntar a todos ustedes. Voy por ahí. Y después digan, ay, que no sé. El primer grupo, ¿cuáles son? Josué y Jueces. Y Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Esos libros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son 6. Esos 6, ¿de qué van a hablar? No lo has leído, pero como tú hiciste la introducción de libros históricos, apenas la hemos terminado, ya tú sabes de qué van a hablar. ¿Qué van a hablar? Pues lo que es de juez y Josué y sus jueces van a hablar, y de Samuel y Reyes va a hablar de lo que es el Torá, ¿no? Lo que vivieron, No, mira la pizarra, hermanito, miren. El tema de la retribución. Lo que es el bien que hacen y el mal lo que hacen. Van a hablar sobre retribución. El tema de la retribución. Es simplemente eso, el tema de la retribución. Si le van a recordar al pueblo, estos libros lo que van a hacer es recordarle al pueblo que si son fieles a Dios, Dios recibirán bendición y por lo tanto permanecerán en la tierra prometida. Le recordarán al pueblo que si son infieles, ellos recibirán la maldición y por lo tanto serán echados fuera de la tierra prometida. No te compliques la vida, Mateo. No te la compliques porque no es complicada. Porque solo simplemente decir lo que es Josué y Juez y Primera y Segunda Samuel es la retribución. O sea, recordarle al pueblo, que ellos van a hacer es recordarle al pueblo el tema de la retribución. ¿Qué significa la retribución? Si tú eres fiel, estar a la tierra, permanecer. ¿Recibes qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bendición, ¿qué significa? La tierra prometida. Tierra prometida. Tú vas a permanecer en la tierra prometida. Si no eres fiel, recordarle al pueblo que si no eres fiel, vas a recibir ¿qué? Muerte, maldición. Echar la tierra prometida. Muy bien, siéntate. ¿Ok? Namun, ven acá, Namun. Vamos acá. Vamos a ver. El segundo grupo
de los libros históricos o profetas anteriores son ¿quiénes? Son la primera y la segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y primera y segunda de Macabeos. Aquí tenemos 1 y 2, 3, 4, 5 y 6. 6, ok. Explícame qué hacen esos grupos. ¿En qué consiste ese grupo? La primera y segunda de Crónicas es recordarle al pueblo. Empieza por acá, hermano, ¿para qué? Esdras y Nehemías tratan de organizar al pueblo para que no se pierda en el exilio, para que no se pierda cuando están en el exilio los líderes. Antes que siga, para efectos de estos libros de aquí, son previos al exilio. Estos son en exilio, ¿ok? De aquí para abajo. Eso es interesante, eso es para ubicarle, ¿no? Previo al exilio es antes de que sean exiliados. O sea, esto es un preventivo. Es un preventivo, ¿no? Cuando tú vas a recibir, tienes catarro, ¿no? Para no recibir el catarro, ¿no? La influenza, ¿qué tienes que tomar? Vitamina C, ¿no? Tomen mucha vitamina C y no recibe. Pues esto es un preventivo, mírenlo de esa forma. Ya aquí, entonces, ya estamos ¿dónde? En el exilio. Ajá, ¿y qué pasa? Entonces, Esdras y Nehemías organizan al pueblo para que no se pierdan en el exilio. Hacen las crónicas, que es un recordatorio de las leyes del pueblo de Israel. Y los Macabeos es un grupo que defiende al pueblo de Israel contra los extranjeros para que no se mezclen. Son los guerreros y pelean con... Muy bien, perfecto, sencillo y perfecto. Eso es, justamente, felicidades, hermano. Eso es. No hay complicarse. Fíjense, ustedes dicen eso. Si ustedes incluso como catequistas, ustedes enseñaran eso a los niños, o a los jóvenes, o a los grupos que les toquen, miren, eso es mucha claridad. Eso es claridad. Eso, así yo quiero verles a ustedes. Mucho más, así me gusta verles. Eso es entender, ir entendiendo el Antiguo Testamento. Fíjense, yo estoy seguro que muchos de ustedes por primera vez están tocando estos temas. Sí. Y sin haberlo leído, el Antiguo Testamento, con esto que ustedes están aprendiendo, ya es como si lo hubiesen leído. Ahora cuando ustedes empiezan a leer, así van a tomarlo así, miren, así. Y la experiencia me lo ha dicho. Así que es muy bueno. Tercer grupo. Vamos a ver, una mujer valiente que quiera venir al frente. Vamos a ver, ¿quién quiere? Vamos a ver. Voluntaria la voy a dejar ahí. Venga acá Leticia. Vamos a ver. Ok. Hay dos parejas, Ruth y Tobías y Judith y Esther. Y son modelos para una vivencia de la fe. De forma personal, que es Ruth y Tobías, y de forma nacional, que es Judith y Esther. Ok, muy bien, perfecto. Y una pregunta que te voy a hacer. Cuando tú dices una vivencia personal de la fe, una vivencia nacional de la fe, ¿a qué te estás refiriendo como modelos? Cuando tú vayas a leer estos libros, ¿qué tú sin haberlos leído, te estoy diciendo, qué tú vas a encontrar en ellos? Voy a encontrar un ejemplo de la vida de Ruth, como un ejemplo de cómo debo vivir yo mi vida, y para afectarme solamente yo. Y si leo a Judith y Esther, voy a leer un ejemplo de cómo ayudar a todo un pueblo, una comunidad entera. Perfecto, sencillo. Y eso es, realmente, cuando ustedes lean a Judith y Esther, van a darse cuenta que ella es un modelo, pero está pretendiendo ser un modelo para todo el mundo. Cuando lean a Ruth y lean a Tobías, es una vivencia yo personal, cómo me relaciono con Dios. Entonces, en el caso de Judith y Esther, cómo me relaciono con los demás en relación a Dios. Y eso sí. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué son ellos? ¿Escribas o ¿quién? Profetas? Estos son, yo les he dicho a ustedes que en la clasificación el canon católico se le conocen libros históricos, ¿ok? Pero también se le conocen como profetas anteriores. ¿Por qué profetas anteriores? Porque vienen los profetas mayores y menores después de esto.
Y los profetas anteriores son como los que crean la base para la línea profética. Son los que crean la base. ¿Por qué? Porque ante esta situación ya ustedes se van a imaginar que van a haber profetas que son preventivos. Y para poder trabajar aquí, ¿no? Y profetas que van a anunciar antes del exilio. Pero van a tener profetas en el exilio también. Jeremías, por ejemplo, es aquí. Jeremías le dice al pueblo, Jeremías está creando las bases. Un Jeremías, el profeta, uno de los profetas mayores, le va a decir al pueblo, ríndanse y váyanse al exilio. Dios quiere que ustedes se rindan. Wow. Lo encarcelan, lo meten en una cueva. Hacen una cueva y lo meten allá porque el pueblo dice, no te vamos a hacer caso a ti. Y Dios quiere que el pueblo vaya al exilio porque el pueblo lo está haciendo. Y tiene que experimentar ¿qué? Tiene que experimentar el dolor. El Serana Win, muy bien, perfecto. Tiene que experimentar el Serana Win para que pueda revalorar lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos entonces a profetas como Ezequiel, hueso seco. De ahí, hueso, esa experiencia de Ezequiel 36, ¿no? Esa experiencia de hueso seco que el Señor va a ponerle nuevamente piel, carne, vena, y va a soplar sobre ellos aliento y van a revivir. Esa es la experiencia más hermosa. Es la experiencia del exilio. Estando en el exilio, Ezequiel es uno de los profetas que empuja, ¿no? Son ya profetas, ¿no? Pero profetas también menores, como Osea, no quiero tocarlos mucho porque van a ser profetas que van a ser, ¿no? Amós, Osea, que son profetas que van anunciando, ¿no? Osea que tiene que convertir, que Dios le permite, le dice, te vas a casar con una prostituta. Es interesante eso, ¿no? Tienes que casarte con eso, para que tú puedas experimentar lo que el dolor mío, de un pueblo que es infiel, que se prostituye. Terrible esa profecía, ¿no? Esa línea profética, ¿no? Que va marcada de ahí. Pero la antesala de los profetas es ¿quién es? Esta. Silvia, venga acá, Silvia. Vamos a ver. Padre, ¿a qué se refiere a escribas? Tengo esa duda. ¿Qué es un escriba? Los escribas es un grupo socio-religioso que se encargaban de la escribanía, la escribir la ley. Transcribir la ley. ¿Pero estaban en el Antiguo Testamento o se ven? Ambos. Lo vemos también en el Antiguo y lo vemos también en el Nuevo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Si yo te hablo de los libros históricos, primeramente, ¿qué me vas a decir tú de los libros históricos? ¿Qué son los libros históricos? Son los que, bueno, son los que nos hablan de de toda la historia, ¿no? Pero se dividen en 3 partes. Ajá. Los primeros son, los primeros 6 es Josué. ¿Cuál es el otro? Jueces. Primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Y en ellos encontramos como la forma de la retribución, que es la vida y la muerte. Cuando uno escoge seguir a Dios, pues está la vida y las bendiciones, y cuando uno escoge ser infiel, pues está la muerte. Los que son fieles y son bendecidos van a la tierra prometida. Permanecen en la tierra prometida, y los infieles van al exilio. ¿Listo? La segunda parte son la primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, primera y segunda de Macabeos. En Crónicas es el momento en que se hace como un recuento de Esdras y Nehemías primero, aunque van después. No es un orden, no tiene un orden. Okay. No es que ustedes tienen que leerlo de esa forma. Simplemente es los libros que comprenden. Yo podría poner Esdras y Nehemías al principio, pero... Okay. Esdras y Nehemías son los que se encargan como de organizar al pueblo de Israel durante el exilio, para que no se pierdan completamente en eso. Y es también cuando se hacen las crónicas, que viene siendo como el recuento de
de lo sucedido en el Pentateuco, ¿no? Y ya. Y macabeos son los que son luchadores y en forma de resistencia luchan contra los extranjeros. Perfecto. Y la última parte es la C, que es donde está Ruth y Tobías, y Judith y Esther. Ellos se dividen en dos partes. Primero Ruth y Tobías, que ven la vida de fe en forma personal, y Judith y Esther la ven en forma más nacional o más en comunidad. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias Silvia, muy bien. Si logran hacer eso, oye, yo estoy más que feliz. Ya me hicieron el día. Porque eso es lo que yo quiero, que ustedes puedan llegar a ese nivel. Quiero que lleguen a ese nivel, ¿ok? ¿Estamos claros? El grupo C tiene un significado, como dice, previo al No, exilio. este previo al exilio, en el exilio, esto yo lo estoy dando como unas claves de ustedes. No significa que es una clasificación, ¿no? Ruth y Tobías y Judith y Esther pueden estar en el exilio y luego fuera del exilio, no necesariamente. Aunque casi todos estos libros se hicieron ya estando la experiencia del exilio. O un grupo ya estando en el exilio y otro a ley de entrar al exilio. ¿Ok? ¿Estamos claros? Claro. Bien. ¿Cuándo terminó más o menos el exilio? Prácticamente, si ustedes siguen el modelo que yo le entregué a ustedes, justamente a un paso de casi entrada a Cristo, que está justo aquí, que fue Ciro el que lo sacó y le dio un poquito para que ellos pudieran celebrar algo, por muy poco. Por eso decíamos, una de las características de los libros históricos, que comprende desde la tierra prometida hasta Cristo. ¿Ok? Y decía, estos libros son 16 libros como tal, 16 libros históricos. De esos 16 libros históricos, les recuerdo que no son crónicas, que van a hablar sobre una interpretación de los acontecimientos desde la fe, y son libros que van a trabajar desde la entrada a la tierra prometida, el exilio y post-exilio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Vamos a tomar un receso ahora, ¿ok? Vamos a tomar un receso para que puedan ir al baño, tomarse algo y pasar entonces a un segundo nivel, ¿ok?